Hola, yo soy Ana de Un Espacio para Ana en YouTube y en esta ocasión vengo con una doble reseña opinión. Pues hace algún tiempo pude conseguir estos dos libros de una editorial argentina y me costó mucho trabajo conseguirlos. Voy a contarles la historia porque he tenido un comentario un poco hater, no es broma. Una amiga me dijo, pero tú has dicho que ibas a contarles cómo hemos sufrido para conseguir los libros y no les has contado. Entonces, mi amiga, por cierto, se llama Luciana y aquí les dejo la foto porque hice un poco ahí de énfasis en que les dejara aquí la foto. Y bueno, entonces la aventura por conseguir estos libros ha sido muy grande. Y finalmente los he leído y pues de eso va este video, de hablarles sobre Luciano Lamberti y estos dos libros. Empezamos hablando sobre Luciano Lamberti. Les dejo aquí una foto de Luciano Lamberti. Luciano Lamberti es un escritor nacido en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, Argentina, en 1978. Él pues, si bien entiendo, aún reside en Córdoba y actualmente se dedica a enseñar lenguaje en el high school, en colegio secundaria, supongo que ese es el equivalente. Y también escribe para medios locales y nacionales. Esa es la información que yo he encontrado sobre Lamberti investigando en internet. En los enlaces les voy a dejar una entrevista que yo he leído que le hicieron a él cuando se reeditó justamente uno de los libros que yo he leído. Y también un video que le ha hecho la editorial que ha sacado estos los dos libros que yo tengo. Porque me parece súper interesante, sobre todo para conocerlo a él y conocer la personalidad que Luciano tiene. Porque es muy... Cuando habla es muy pausado, muy ecuánime. O sea, a veces crees que está diciendo algo de broma o te parece un poco absurdo, pero en realidad no, él está hablando muy en serio y está siendo muy sereno y se está expresando. Entonces me parece súper interesante que vean el video para que puedan conocer un poco más a Lamberti. Con respecto a estos dos libros, El asesino de chanchos es el segundo libro de cuentos de Lamberti. Se editó por primera vez en el 2010, fue por la editorial Tamarisco. Sin embargo, se ha reeditado y lo que yo tengo es la reedición del libro, en el que han aumentado un cuento que originalmente iba a estar allí, pero dice en una entrevista que le hacen, Lamberti explica que por una cuestión de derechos de autor tuvo que excluir ese cuento en la primera edición, pero ya al vencerse ese contrato de exclusividad, pues ya pudo agregarlo en este. Y es en el 2012 en el que lanza este libro, El oro que podía adivinar el futuro. Sí. Como pueden ver, desde ya los dos libros tienen títulos bastante peculiares. O sea, no es algo que puedes, no sé, El asesino de chanchos, es brutal. A mí me parece muy lacerante el título. Y bueno, primero vamos a hablar sobre... Yo los leí en primero este y luego este. Así que primero el oro que podía adivinar el futuro. Este libro consta de 6 cuentos. El último de ellos precisamente lleva el nombre El oro que podía adivinar el futuro. Acá veo personajes que sí son como monstruos, pero al mismo tiempo son monstruos que pueden vivir en una sociedad. O sea, me da un poco de miedo porque cada vez que terminaba un cuento sentía como si de verdad te cruzas con una persona por la calle y sin querer puedes estar tras alguien que no es lo que aparenta ser. Y esta sensación me la dejó desde el inicio, desde el primer cuento, Perfectos accidentes ridículos, en el que habla la historia de una familia que tiene una carnicería y el hermano menor, el hijo menor, descubre que un día su hermano mayor dejó de ser su hermano mayor. O sea, él sentía que ya no era su hermano mayor y la madre también se da cuenta de esto. Entonces la familia empieza a experimentar cambios porque sentían rechazo hacia esta persona y no eran los únicos, sino toda la gente que había tenido al hermano mayor como amigo o habían estudiado con él, igual empezaron a sentir de que había algo raro en él, solo que científicamente, médicamente no había nada que fundamente este rechazo, esta sensación que ellos tenían. Y bueno, así siguen viviendo. Y entonces todos los cuentos tienen personajes así un poco oscuros y es como si... A ver, en una de las respuestas que Lamberti da, dice de que para él escribir es como ir al psicólogo, porque escribiendo desecha todo aquello que ya, o sea, que le hace mal a él de manera interior. Y de verdad siento un contenido bastante oscuro en sus libros. Como les digo, el primer cuento del oro que podía adivinar el futuro a mí me ha dejado bastante impactada porque todas parecen ser historias muy normales. O sea, son personajes
que tienen una vida normal, se puede decir que sí, o sea, son muy creíbles, y de pronto les pasa algo que es sobrenatural, pero al mismo tiempo sabes de que, o sea, no está justificado, pero lo puedes creer. No sé exactamente cómo explicarlo. Eso sí, la sensación que deja cada cuento es, al menos para mí, ha sido una zozobra, como una ansiedad y esta inquietud no sé, me dejó un poco perturbada cada uno de los cuentos. En El asesino de chanchos, el primer cuento es el que lleva este nombre y nos cuenta sí la historia de un asesino, pero la historia del asesino no es la historia principal, sino es la historia de otro chico que decide forjarse una nueva vida. Me gustó sobre todo ese cuento porque nos demuestra que a veces en la vida necesitas cambios, y pues los cambios a veces consisten en dejar absolutamente todo lo que tenías atrás. Y bueno, es muy fuerte la idea que se plasma en el cuento, esta de volver a empezar desde cero, de dejar todo lo que tenías o el mundo que conocías, coger una maleta y lanzarte, vamos, otra vez, quiero empezar en otro lugar, con otra gente y volver a forjarme una vida. Creo que para hacer eso se necesita mucho valor. Y sobre los otros cuentos, creo que no puedo decir mucho, ya que son cuentos, pues las historias son muy breves y si les digo algo puedo estar spoileándolos. Sí, quiero decir que a mí Lamberti, a los cuentos que he leído, estos 2 libros, me han dejado con mucha ansiedad y zozobra y la inquietud de saber que estas cosas, sé que están pasando en la mente de él, pero no sé, en algunos momentos me las creía. Es interesante este detalle porque ya luego investigando, Lamberti dice, en una declaración que él da, decía que siempre que empieza un taller con sus alumnos, les deja en claro que no basta con una historia, o sea, no basta que cuentes una anécdota que te haya ocurrido a ti, sino tienes que transformarla, meterle cosas, quizás crear un mundo irreal, un mundo ficticio, y a partir de eso recién vas a generar algo interesante, algo que le pueda interesar a la gente. Porque eso del autobiográfico, en su opinión, no es más que ego, o sea, no importa mucho. Él mismo reconoce que muchos de sus cuentos están cargados con detalles autobiográficos, pero que los trata de disimular tanto y son tan mínimos que en verdad tendrías que conocerlo muy bien para darte cuenta en qué momentos está usando datos de su vida. Me parece súper interesante esta idea que él tiene de que tu vida por sí sola no es lo suficientemente interesante, sino que tienes que aderezarla, tienes que echarle otras cosas, hacer ciertas transformaciones para que recién puedas crear algo que sí pueda ser efectivamente interesante para los lectores. Y bueno, hasta aquí mi opinión, más que todo, más que reseña, mi opinión sobre los 2 libros que he leído de Lamberti. Lamentablemente no se encuentran en otros países, están solo en Argentina. Entonces la recomendación que yo les doy es que si hay alguien aquí que está viendo, este video y que vive en Argentina, de verdad que les recomiendo mucho leer a Lamberti, porque yo creo que los universos que ya ha ido creando, yo lo veo así, para mí son pequeños universos que él ya ha ido creando con cada uno de sus cuentos, se van a ir convirtiendo, o sea, se van a ir en algún momento juntando y convirtiendo en algo más grande. Él no sabe en realidad, al menos en lo último que he leído de sus declaraciones, no sabe si va a ser una novela larga, pero pues si sale. Y sí, yo les recomiendo de verdad que le den una oportunidad a Lamberti, que me parece un muy buen escritor, al menos de cuentos, de lo que yo he leído. Sé que también ha escrito una novela corta y un poemario, que es justo San Francisco, pero no he tenido la oportunidad de leerlos. Y pues ya nada, recuerden que abajo si pueden dejar cualquier comentario, tanto concerniente a lo de Lamberti, o si tienen alguna duda, comentario, sugerencias sobre cómo va el canal, también lo pueden dejar por ahí. Tenemos Facebook y tenemos Twitter, y nos pueden localizar también por estas redes sociales, que igual todos los enlaces se los estamos dejando en la cajita de información. Conmigo ya será hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! Estábamos en Buenos Aires a finales de mayo, poco antes del 25 de mayo, que es el día de la independencia de Argentina. Y bueno, un amigo me había pedido que le compre estos 2 libros y me había dicho de que probablemente los iba a encontrar en la librería Eterna Cadencia.
Pero según el plano que yo veía, Eterna Cadencia quedaba muy lejos del hotel donde yo me estaba quedando. Entonces igual hice el intento y busqué los libros en otras librerías como en el Ateneo o en Cúspide. Y en cualquier librería por la que pasara yo entraba y preguntaba por los libros de Luciano Lamberti. Finalmente, como igual quería comprar los libros de todas maneras, ya pues decidirme hasta Eterna Cadencia, que para esto es como si todo esto fuera Buenos Aires. Bueno, la partecita que yo conocí, y yo estaba acá y Eterna Cadencia estaba acá. Entonces estaba muy lejos. Y bueno, un día fuimos y empezamos a caminar como desde las 11 de la mañana, visitamos varios lugares y luego dijimos, bueno, hay que regresar para subir ya, porque era como, eso es como si estuviera aquí para la salida del río y teníamos que subir para encontrar la calle donde queda esta librería. Entonces caminamos y caminamos, caminamos y caminamos. Como a las 7 de la noche, de que habíamos empezado nuestro día como a las 9 de la mañana, a las 7 de la noche llegamos a la librería de Eterna Cadencia. Y fueron muy agradables, la librería es muy bonita y la gente te atiende súper bien y conocen, o sea, saben los libros que tienen ahí. Entonces les preguntas por algo y al toque ya saben dónde están, no te demoras nada y encima te recomiendan otros libros. O sea, porque has ido a preguntar por unos y quizás te puede interesar otros que tienen más o menos el mismo estilo. Entonces yo les pregunté por Luciano Lamberti y me dijeron que sí, tenían los libros e inmediatamente me mostraron estos dos y su poemario San Francisco. Y yo no había sido muy consciente del dinero que iban a costarme estos. Entonces ya, los tenía los dos para mi amigo, pero había caminado tanto en verdad y no quería desaprovechar la oportunidad de yo también tener los libros. Además que allí me recomendaron mucho a Lamberti, me dijeron que de verdad que valía la pena y si ya había ido desde tan lejos tenía que comprarlos. Y otra cosa es que los libros no se encuentran fuera de Buenos Aires, o sea, en otros países no están, no han llegado a Perú, por ejemplo, solo están allí. Y dije, ya, bueno, lo compro. Pero para comprarlos, o sea, yo tenía el dinero para comprar esos, pero al comprar los otros dos, ya me quedaba pero en cero de dinero. Y bueno, igual, lo hice, lo compré. Y dije a mi amiga, bueno, nos regresamos pues en transporte público. Creíamos que era muy sencillo. Entonces nos explicaron que teníamos que comprar una tarjeta que se llama el SUBE, que es esta tarjetita, y que ya con esta la recargamos y pues al subir al bus se pasa y ahí se cobran, ¿no? No es con dinero, no es con los pesos, no es moneda así. Eso es muy raro porque acá en Perú hay dos sistemas de transporte que son así, pero en mi ciudad, por ejemplo, que está en provincia, muy lejos de la capital, no se maneja así, no tenemos estas tarjetas. Y bueno, igual fuimos y encontramos el lugar donde venían las tarjetas y queríamos comprarla. Pero nos dijeron de que igual no valía que las compráramos en ese momento porque no había sistema para recargarla. O sea, compráramos y tuviéramos la tarjeta no importaba porque no iba a tener saldo. Y no iba a haber en ningún lado. Y dijeron que se había caído el sistema en todas las agencias estas que tenían. Y ahí como que nos empezó a dar la diabetes porque estábamos muy lejos del hotel. Y luego un señor dijo, no, pero pueden intentar de subir al bus y pedir al cobrador de pagar con pesos. Lo intentamos y no nos dejaron, nos expulsaron del bus. Entonces estábamos súper alejadas del hotel en la noche y sin dinero para taxi porque no teníamos ni la menor idea de cuánto nos iba a costar el taxi hasta el hotel. Entonces mi amiga Luciana me dice, hay que ir caminando. Y yo, de verdad, en el mapa, porque a mí en el mapa me parecía muy lejos, pero me dijo, no, pues vamos caminando. ¿Segura? Sí, vamos caminando nomás. Entonces, igual, ya empezamos a caminar. Pero como no conocíamos bien la zona, le dije, hay que ir por lo seguro. Bajemos totalmente y luego vamos como por la avenida que es la extensión de la 9 de julio hasta llegar al hotel. Hay que ir por lo seguro, pues porque no sabíamos coger atajos, no sabíamos nada. Y empezamos a caminar desde como las 7:30 de la noche y llegamos al hotel como a las 11:30, quizás un poco más. Y caminábamos como que 45 minutos, descansábamos 15. 45 minutos, descansábamos 15. Y jamás en mi vida, pero les juro que jamás en mi vida he estado tan cansada como ese día.